En fin, esto es absurdo y ridículo. ¿Qué hicimos entonces? Pedir el registro de empresas, que del 2003, nuevas empresas que se crearon del 2003 al 2015. Miren lo que uno llega, le dicen pavadas y tiene que salir a demostrar que no son pavadas. Fíjense en dónde nos encierran. ¿En dónde nos encierran? En tener que demostrar que del 2003 al 2015 hubo otras empresas, hubo empresarios, pero además que el hecho de que una persona sea amiga de otra y tenga una empresa no es delito, sino, ¿cómo lo llamarían al amigo del alma del presidente de la República que se quedó con todas las energéticas y nos saquean a los argentinos el bolsillo con las facturas que cobran? La verdad. La segunda parte de la maniobra, ¿cuál fue? La segunda parte de la maniobra fue el montaje, dice así el señor fiscal que leyó esto, el montaje de una estructura de gobierno para defraudar al Estado, la designación de funcionarios. Acá hay dos conductas, la que se le imputa a Kirchner de haber traído a los funcionarios de Santa Cruz y la que se me imputa a mí de no haberlos echado y haberlos designado cuando me tocó ejercer la presidencia por el voto popular. Vamos a la primera. Kirchner, como ya conté, intendente, 3 veces gobernador, tenía funcionarios, claro. Nelson Periotti, otro de los imputados, quien se desempeñara como administrador general de Vialidad durante los 12 años y medio, fue en el primero y segundo gobierno de Néstor Kirchner en la provincia vocal técnico del directorio del equivalente que es la administración de Vialidad. Todas las provincias tienen sus administraciones provinciales de Vialidad que son como el espejo de lo que es la administración nacional de Vialidad provincial. Y durante la última gestión, del 99 al 2003, Nelson Periotti fue el titular, el responsable de la Administración General de Vialidad provincial. ¿Qué tiene de extraño que quien ha sido elegido presidente de la República, habiendo sido gobernador antes, traiga de administrador general de Vialidad nacional al funcionario que era administrador general de Vialidad provincial? Parece un trabalenguas. Parece para los chicos de jardín de infantes. Sin embargo, esa es una señal delictiva. La otra señal delictiva era haber modificado el Ministerio de Obras Públicas y transformado en planificación y traer funcionarios que eran responsables de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. ¿Qué es lo que hicieron, por otra parte, todos los presidentes? A ver, el doctor Menem, cuando vino, se trajo a los funcionarios de La Rioja, a uno inclusive lo puso en la corte de presidente. Kirchner no hizo eso, al contrario, nombró una corte. Curioso, mire, qué curioso, no me había dado cuenta, ahora que lo digo en voz alta, el único presidente que no puso amigos en la corte es acosado por el Poder Judicial de la Nación de ser el miembro de una banda de asociación ilícita. Por ahí tuvo un error Kirchner. Y por ahí se equivocó. Por ahí debió haber puesto amigos en la Corte Suprema de Justicia, porque fue el primer presidente en no poner no conocía a nadie de los que integran la Corte, a nadie. Y no solamente eso, restringió una facultad constitucional como es la de proponer directamente el nombre ante el Senado de la Nación, la restringió, dijo no, sacó el decreto creo que el 222, si mal no recuerdo, que es un decreto
en el cual se pone la propuesta de los que van a ser designados a observación de la sociedad para que la sociedad haga impugnaciones. Increíble. Puso a Zaffaroni, que había ido a Santa Cruz a decir que nosotros éramos la República de Weimar por el tema de las reelecciones. Y al resto no lo conocía. El primero que se le ocurrió poner fue Zaffaroni. Cuando alguien le dijo, pero Néstor, no voy a decir quién, se sorprendería. No, sí, esto necesita aire, esto necesita aire, esto necesita aire. Veía como pocos lo que pasaba. Sin embargo, el único presidente que no puso ningún juez amigo en la Corte es el que hoy está enjuiciado de haber sido el jefe de una asociación ilícita. De una asociación ilícita, ya vamos a hablar de eso también, de la asociación ilícita. Esto es, ¿qué dijimos? De la Rúa. Cuando de la Rúa pasa de la jefatura de gobierno de la ciudad a presidente, se vea con todos los colaboradores, con funcionarios, naturalmente. Cuando Eduardo Duhalde es nombrado presidente por el Senado, trae a todos los que eran sus ministros de la provincia de Buenos Aires, desde Remelenikov, Pampuro, Aníbal Fernández, no me acuerdo de tantos, que además muchos de ellos siguieron durante la presidencia de Néstor hasta el 2005, hasta el 2007, algunos conmigo. ¿Qué dijimos entonces? Dije, no, vamos a pedir oficio que nos libren de dónde fueron los... Miren las cosas que tuvimos que hacer y no las dejaron hacer además. Para fundamentar y para tirar por abajo estas barrabasadas, estas ridiculeces, tuvimos que pedir como medida de prueba que se libre oficio para ver de dónde eran los funcionarios, hacer un listado de los funcionarios que habían sido integrantes del gabinete del doctor de la Rúa, de Menem, de Duhalde, de dónde provenían, para demostrar que... Y la denegaron. O sea, te imputan estupideces y ni siquiera te dejan demostrar que son estupideces que otros también cometieron. Increíble, increíble, increíble. Lo que llama la atención, poderosamente, es que a los jueces y al fiscal les llame la atención que Nelson Periotti, que era el administrador general de Vialidad Provincial, sea designado como administrador nacional de Vialidad Nacional. Ahora, a ningún juez ni a ningún fiscal de Comodoro Pi se le ocurrió que era raro, por lo menos, cuanto menos, que quien fue presidente de Shell, la multinacional, productora de combustibles, con gran participación en el mercado de la venta de naftas, sea el nuevo titular desde el 10 de diciembre hasta que fue presidente, ¿de dónde? De Energía, el que te fija las tarifas del combustible. ¡Qué fantástico! Eso no le parece, porque debo decir que Mauricio Macri inauguró una cosa que no había hecho ningún otro presidente de la democracia, por lo menos. Transportar, yo voy a utilizar el término que utilizó el señor fiscal en su acusación, transportar de las empresas privadas con intereses económicos contradictorios con el de la sociedad argentina, y no está mal que sea así, es natural, hay contradicción de intereses y precisamente el Estado está para arbitrar esa contradicción y decidir que se debe estar del lado de las grandes mayorías y de la sociedad, trae a los que fijan los precios después de los combustibles de las empresas de las cuales fueron presidentes hasta hace 10 días atrás. Eso no le pareció mal a nadie. No le pareció un indicio, no digo delito, indicio de que se podían cometer delitos en perjuicio no solamente del erario público, porque además son concesionarios, explotan, tienen que pagar impuestos, etcétera, etcétera, en nombre de los millones y millones de argentinos. No, a nadie se le ocurrió. Esta fue
La segunda maniobra, la designación de... ¿Y cuál fue la maniobra? ¿De quién habla? Confirmarlos, no echarlos. Esto demuestra que yo también formaba parte de la asociación ilícita y que, fallecido Néstor, la jefa era yo. Y la verdad que ¿cómo se demuestra que porque también, qué sé yo, el ministro de Trabajo, otro gran eje vinculado con la obra pública de nuestro gobierno, vinculado en el sentido de política estructural económica, no de carácter funcional, por favor, no de carácter funcional, en cuanto a proyecto económico y de acumulación económica de un país, es el otro central. Ese estuvo Carlos Tomada, excelente ministro, 12 años y medio ministro de Trabajo. Alicia Kirchner, 12 años y medio ministra de Desarrollo Social. Y así podría seguir con Aníbal, Salvador Breves, Interregnos, podría seguir con muchos otros, con el ministro de Turismo. Bueno, esto es para el fiscal la prueba de que yo continué o fui, ya ni sé, parte de esa asociación ilícita. No nos dejaron producir ninguna prueba para demostrar que lo que Néstor había hecho era lo que hace cualquier exgobernador que ha tenido éxito con la gente que lo acompañó. ¿Cómo no va a tener éxito? Si durante 12 años condujo la provincia de Santa Cruz en medio de un vendaval económico y social que asolaba a la República Argentina y pudo llegar a presidente, y de casualidad llegó. Sin embargo, acá le asignan los indicios y los designios y la planificación de la asociación ilícita. Hasta el día que el otro candidato se bajó de la candidatura. Sin embargo, se asigna así. Bien. Tercera prueba. Esta realmente es de antología. La tercera maniobra que describe el fiscal es la asignación presupuestaria. Permítame que voy a, si me permite, retirar la Constitución. ¿Qué dice el fiscal? ¿Qué dice Polichita? Acá hay un fiscal, se van a confundir, Polichita, yo sigo con... ¿Cómo es tu apellido, fiscal? Luciani. Ah, pero me acordé. Dice el fiscal Luciani, tomando la instrucción de los eméritos Polichita y Maíquez, la tercera prueba o maniobra de la participación de Cristina Fernández de Kirchner como jefa de la asociación ilícita son las leyes de presupuesto. La presidenta mandaba las leyes de presupuesto al Congreso, obviamente, y allí estaban asignadas todos los recursos para vialidad provincial y para la provincia de Santa Cruz, por ende, para las empresas o las obras de Lázaro Báez. Veamos qué dice la Constitución. Siempre es interesante leer la Constitución, segunda parte, capítulo cuarto. Capítulo cuarto, atribuciones del Congreso. Artículo 75, inciso 8. El artículo 75, inciso 8, fija lo que son facultades exclusivas y excluyentes del Congreso de la Nación Argentina de carácter bicameral. ¿Qué dice el inciso 8 del 75? Corresponde al Congreso el proemio. Y el 8 dice, fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este mismo artículo, el presupuesto general
de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional, en base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas, y aprobar o desechar la cuenta de inversión. Esto dice, yo sé que todos saben que el presupuesto es una ley y como tal solamente puede ser debatida, tratada, modificada y finalmente aprobada por el Poder Legislativo, y que el Poder Ejecutivo, que envió el proyecto, finalmente cuando vuelve en ley, sanciona la ley, que es el rol que le cabe en el paso de sanción y promulgación de las leyes. Sin embargo, los fiscales sostienen que ahí estaba pergeñado. O sea, ¿cómo se contesta cuando te dicen que un proyecto de presupuesto, una ley que puede ser debatida, modificada, eliminada, cambiada por el Poder Legislativo, pero además es necesario aclarar en un país donde el Poder Legislativo no me aprobó la resolución 125, yo tengo que aclararle al fiscal que me aprueban los presupuestos que quieren y los que no quieren no los aprueban? ¿Cómo puede ser que un fiscal de la Nación, cómo puede ser que jueces de la Nación crean que el Parlamento hace lo que quiere, y sobre todo conmigo, que le mandé una resolución que ni siquiera era necesario que la aprobara el Congreso, porque era facultad mía, y la rechazaron en medio de una de las crisis institucionales más grandes que recuerda mi gestión, durante mi gestión, y que recuerda un momento de tensión en todo el país? Estos mismos fiscales, ¿dónde vivían? ¿Que estaban en un tupper? ¿En un frasco de yogur o de mayonesa? ¿Dónde estaban cuando pasaban estas cosas en el país? Para después decir, muy sueltos de cuerpo, que el presupuesto que se aprueba es porque yo los obligo. Señor fiscal y señores, si yo pudiera obligar, o si cualquier presidente pudiera obligar a legisladores a votar, por favor. Y cuando mi abogado le dice, pero ¿y entonces por qué no manda a citar a los legisladores? Si fueron presionados, no fueron presionados, ¿qué pasó? No corresponde que manden a citar. No se cita a ningún legislador ni a nadie. Es más, además de las leyes, dicen que la otra prueba son los decretos de necesidad y urgencia, que se votan todos los años ordinariamente al final del ejercicio, al final de año, que son por cifras millonarias, miles de millones de pesos, que es cuando se reasignan las partidas. Lo hizo mi gobierno, el de Kirchner, los anteriores, el de Macri, y lo hará el que viene. A fin de año se saca un decreto de necesidad y urgencia para toda la Administración Nacional, centralizada y descentralizada, para acomodar las partidas. No es, ¿cómo lo quisieron presentar? Decretos para vialidad. ¿Qué vialidad provincial? Vialidad provincial es una ínfima parte. Y la provincia de Santa Cruz de Norte, otra más ínfima parte. Se quiso presentar estos decretos de necesidad y urgencia como la reasignación por parte mía de partidas para la provincia de Santa Cruz y en especial para Austral. Mentiras. Pero esto sí que es mala fe, porque los decretos están publicados en el boletín oficial. No hace falta hacer ninguna investigación, señores fiscales. Basta con observar el decreto de necesidad de urgencia y las planillas anexas, donde se determina la reasignación jurisdicción por jurisdicción, centralizada y descentralizada. Sin embargo, dice que esta es la prueba. Una prueba. Pero ¿cómo se lucha contra gente que te dice cosas que no son? Cosas que te dicen, no, el sol no sale por el este, sale por el oeste, y listo. ¿Por qué lo pueden hacer? ¿Por qué se pueden hacer esto? Por los medios de comunicación y la articulación de la lawfare. Antes de todo esto, le llenaron la cabeza a la gente en horas y horas y horas y horas de televisión y de difusión. Y es así. Entonces después firman cualquier sentencia, no importa, siempre que coincida
con el relato de los medios de comunicación hegemónicos. Esto es cómo funciona. Pero no solamente termina ahí. También de las resoluciones administrativas que firman los jefes de gabinete, porque acá hay otra curiosidad también. Se ve que los fiscales también se les perdió, además de la 125, la reforma del 94. Fui convencional constituyente junto a Néstor. En el año 94 se introduce en materia presupuestaria y de responsabilidades del presupuesto una nueva figura. La discusión era si se ponía un régimen parlamentario, un primer ministro. Se saldó la discusión que había entre las dos fuerzas políticas mayoritarias de esa asamblea con la figura del jefe de gabinete. Se introduce con rango constitucional, entre otras cosas, como la Auditoría General de la Nación también, con rango constitucional, la jefatura de gobierno, jefatura de gabinete, perdón. Sí, y la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también, porque fue otra de las concesiones de la Constituyente, que fue crear la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un ente que no es ni provincia, ni ahí, y con una jefatura de gobierno, y el jefe de gabinete. ¿Quién es el jefe de gabinete al que hace alusión al artículo 100 de la Constitución Nacional? El responsable de la ejecución del presupuesto. O sea, el responsable de la ejecución del presupuesto que ustedes me imputan a mí es el jefe de gabinete. Sin embargo, acá no hay citado ningún jefe de gabinete. Ninguno. Y no es que estoy diciendo que ningún jefe de gabinete deba ser citado ni cometió algún delito. No, estoy hablando en términos jurídicos de responsabilidad funcional en materia de derecho administrativo y en materia de derecho penal. Quien ejecuta el presupuesto de la Nación Argentina no es el presidente ni la presidenta. Es el jefe de gabinete. Van a tener un problema. Porque si lo citan a quien fue jefe de gabinete, del jefe de la banda, de asociación ilícita, van a tener que citar al presidente de la República. Era el jefe de gabinete del 2003 al 2008. Y así sucesivamente van a tener que fijar. Pero será interesante escuchar lo que tiene para decirles. Pero esta es la realidad. El jefe de gabinete es quien ejecuta el presupuesto en la República Argentina. Pero hay otra cosa más grave todavía. En el caso que estamos tratando, de la obra pública, las obras no eran ejecutadas por Vialidad Nacional, ni siquiera eran licitadas a través de convenios que creo que el ex administrador lo explicó durante 3 sesiones, toda la mecánica, eran con convenios con las administraciones provinciales donde los fondos asignados en el presupuesto pasan a ingresar directamente el presupuesto de las provincias y son ejecutados por los organismos provinciales de vialidad, que además, organismos provinciales de vialidad que tienen como organismos de control, en el caso de la provincia de Santa Cruz, que es el que conozco, no puedo hablar de otras provincias, pero en el caso de la provincia de Santa Cruz, son 3 las instituciones que controlan a la administración de vialidad provincial. La primera, el Tribunal de Cuentas de la provincia. El Tribunal de Cuentas, es más, entre los distintos vocales de la administración del Tribunal de Cuentas, normalmente, por lo menos era así en la época que Néstor era gobernador, se distribuían quién era el vocal encargado de fiscalizar administración central, quién era el fiscal, el miembro del Tribunal de Cuentas encargado de la administración descentralizada, determinados órganos. Lo saben todos. Esto está en la Constitución, no es ningún invento mío. El segundo organismo de contralor en la provincia, además de las auditorías internas que puede tener Vialidad Provincial, me estoy refiriendo al contralor externo, es el fiscal de Estado, que es el que controla la legalidad de todos los actos. Y el tercero es la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, que es la que asigna los gastos en el presupuesto y la que después controla la cuenta de ejecución presupuestaria anualmente. Todos estos lugares. Hay entre mí y el último funcionario de la provincia
2 estamentos nacionales, municipales, está el gobernador de la provincia. Yo no designo al administrador de vialidad provincial, son autoridades provinciales. Esto es un país federal, ciudad autónoma y 23 provincias, y los gobernadores designan todas las autoridades. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo tenemos que estar discutiendo y yo aclarando estas cosas que las sabe un estudiante de segundo o tercer año de Derecho de la facultad? Y las tenemos que estar discutiendo. Y la cuarta maniobra son las presuntas irregularidades puestas en la contratación en la provincia de Santa Cruz, de las cuales ya he hecho mención y les vuelvo a repetir. No soy ni ingeniera, ni arquitecta, ni experto en obras viales, ni en ninguna sola obra. No les puedo. Yo le puedo hablar de derecho, que soy abogada. Le puedo hablar de la responsabilidad de lo que tenía que hacer como presidenta de la Nación. No me pidan que les cuente cosas de cosas que no tenía que hacer yo, que no son mi responsabilidad funcional, y mucho menos si no son funcional pueden ser penal. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Las irregularidades de este juicio, además, de las 4 maniobras que nos asignan los señores fiscales. Se rechazaron todas las medidas de pruebas, como dije, que ofrecimos. Se realizó una pericia ordenada por este tribunal que nos denegó el derecho que tenemos a defendernos en juicio y solamente eligieron 5 pericias o 5 obras de las 51 investigadas. Estos mismos hechos de los cuales voy a hablar ahora más tarde ya fueron juzgados y sobreseídos en la provincia de Santa Cruz. De esto voy a hablar al final, porque eso sí que muestra la matriz y las pruebas del lawfare. Cuando un juez, que fue el que me acusó, y cuando unos fiscales hicieron todo lo contrario en este mismo expediente. No, en otros también, que también voy a relatar, en otros también, pero en este en especial. Se desguazó la causa, con el propósito de que los funcionarios de línea que intervinieron, algunos estuvieran, otros no estuvieran, y otras cosas más que son procesales y que mi abogado ha hecho escritos que por supuesto nunca nadie, yo creo que ni los leen. Yo estoy convencida, él me dice que sí, yo le digo que no. Yo digo que no los leen y siempre le digo a él, a Fernández, a Alberto Fernández, que son los 2 profesores de Derecho, buenos profesores de Derecho Penal en la facultad. Le digo siempre a los Albertos, yo digo a los Albertos, Alberto Beraldi y Alberto Fernández, siempre les digo, ustedes que son profesores de la facultad, porque ustedes me dicen, no, tengo que ir a dar clase, no, tengo que ir a tomar examen, no, tengo que ir a dar clase, no, tengo que ir, los 2. Ustedes le dicen, ustedes le cuentan las cosas que pasan en Comodoro Pi a los alumnos de Derecho Penal, porque o ustedes van y les dicen que no, que los derechos, que la garantía, que el código de fondo, que el código penal, que el código de procedimiento. ¿En serio que les dicen y les enseñan lo que a mí me enseñaron y estudié en la Facultad de Derecho, yo no en la UBA, pero sí en la UNLP, lo de los derechos, de las garantías, del artículo 17, 18 de la Constitución, que el código de fondo, que el procedimiento? Pero ustedes no pueden engañar así a los que van a la facultad, porque todo lo que ustedes le están enseñando no pasa, no por lo menos acá, en gran parte de este edificio. No digo en todos porque sería injusta. Conté el caso del juez que lo mandaron a indagarme y dictó la tomó, pero dictó la falta de mérito porque no tenía pruebas. No digo de todos, sería injusta también que dijera de todos y de todas. Pero lo que se ve y lo que se conoce es horrible. Horrible es poco. Además porque hay cosas, yo no sé cómo terminará la historia, pero estas cosas, miren, yo me acuerdo cuando parecía que lo que sucedió durante la dictadura nunca iba a ser juzgado. Siempre hay un momento de la historia en que las cosas suceden, cuando pasan cosas como las que estamos viviendo en la República Argentina.
En fin. La rémora de procesos totalitarios. Creo que también se mencionó muchas veces la nómina de empresarios y para que vean todos los que habían sido favorecidos por obra pública y que en realidad Báez estaba en el puesto 38. Pedimos también eso, tampoco lo hicieron, en fin. Lo más notable, y esto también, me olvidé de la asociación ilícita de la cual quiero hablar. ¿Qué es lo que se hace? Poner como asociación ilícita a un gobierno. ¿Y qué es la asociación ilícita que tanto auge tiene en Comodoro Pi? Es el delito por el cual, cuando no se puede probar ninguno de los tipos penales de defraudación, de incompatibilidades, de incumplimientos, con el de la asociación ilícita, te meten y te condenan. Porque ¿cuál es la historia? Para los que no saben, seguramente, señores fiscales, y ustedes sí, porque son todos abogados, pero hay mucha gente que no sabe. Y entonces le dicen asociación ilícita. La asociación ilícita es una construcción europea que en nuestro país se empleó y la empezaron a emplear fundamentalmente para reprimir, como pasó también en Europa, huelgas obreras, el anarquismo, el socialismo, el comunismo. ¿Por qué? Porque cuando alguien, en virtud de una ideología, como no se puede penar la ideología, porque sería muy mal visto en el derecho penal occidental, ¿qué se hace? Que todas las conductas que pueden ser cometidas en virtud de una idea, al ser asociación ilícita por el solo hecho de participar. Supongamos, para que se entienda, una asociación ilícita típica de los años 70, una organización guerrillera. Entonces, uno puede matar y el otro puede robar. Entonces, no hay la forma, si alguien forma parte de esa asociación, pero no robó, ni mató, ni hizo absolutamente nada, igual lo llevan preso por ser miembro de una asociación donde alguno... Esto es una construcción, Zaffaroni lo ha explicado y otros académicos muy importantes lo han explicado mucho mejor que yo. Esto es lo que se utiliza, pero hay algo fundamental que no puede ser obviado por ninguno de los fiscales y miembros de este tribunal. Hay algo que es fundamental en la asociación ilícita, y no quiero competir con ningún académico penalista, pero que es el hecho de cometer una serie indeterminada de delitos. Una asociación no es juntarnos, vamos a asaltar un banco, no. Hace falta algo más para ser una asociación ilícita. Si no, todos los asaltantes de bancos serían asociaciones ilícitas. Tiene que ser comprometerse a la comisión de delitos en forma indeterminada. Puede ser robo, asalto, muerte, incendio, lo que sea. Que esto es el tema de la ideología y de accionar en torno a esa ideología. Bueno, aún con la condena o el reproche que se le puede hacer a este tipo de figuras, como el de la asociación ilícita, lo cierto es que la conducta que describe en el guión el fiscal y los fiscales no es para cometer una serie de delitos indeterminados. Según lo que ellos mismos dicen, es para saquear las arcas del Estado mediante los contratos de vialidad provincial. Nada más, no dicen que hay otras. ¿Cuáles son los otros delitos? ¿Cuáles son las otras tipologías? Para decir que estamos frente a una asociación ilícita cuyo objetivo es indeterminado en cuanto a lo que hace la comisión de delitos. Pueden ser cualquier tipo de delitos. Nada. No solamente describen una mentira, sino que a la mentira le ponen asociación ilícita. Porque de esta manera, además del strepitus fori, siempre está a mano la prisión preventiva. Es una figura que admite el dictado de prisión preventiva. ¿Qué dicen de el recurso efectista también, que yo creo que lo leyeron? Que ¿cómo puede ser posible
hablaron de los alquileres del Hotel Alto Calafate, creo, de Lázaro Báez. Cuando habla de, esto también se figura en la instrucción, los fiscales lo dicen, que en realidad el retorno serían los alquileres que Lázaro Báez pagaba primero. Hablan de un embargo de 10.000 millones de pesos. El alquiler del Hotel Calafate fue del año 2008 al 2013, 5 años. 5 años. Por 20 millones de pesos en total durante todo. O sea, que asignamos obras por 16.000 millones de pesos para que nos alquilen un hotel durante 5 años por 20 millones de pesos, pero además el hotel y el contrato que existe, el contrato está, el hotel está, tiene más de 100 habitaciones que se lo dimos gratis durante los 5 años. Disparates. Disparates porque tienen que armar además el lavado de dinero. Todo armado, lo que dije antes, acomodar la cabeza al sombrero. Pero déjenme decirles, respecto de los alquileres, algo más. Milagros de Ercolini. ¿Se acuerdan que todos se preguntaban por qué posteé Ercolini el mutante? Bueno, yo les voy a decir, porque ahí está. Ercolini el mutante. Ustedes saben que hay 2 causas, además también pendientes de juicio oral, en la cual sí están incluidos Máximo y Florencia, que son la causa Los Sauces y Otesur. Bien, vuelvo a repetir. Los fiscales dicen que el retorno de las obras públicas que hacía Lázaro Báez en Santa Cruz se paga a través del alquiler. Pero dicen que las obras son por 16.000 millones y los contratos son en 5 años 20 millones de pesos. Menos del 0,1 para ser delincuentes, bastante idiotas como delincuentes, le voy a decir, porque además le dábamos un hotel de 4 estrellas, de más de 100 habitaciones, de arriba. La verdad que cuando uno escucha, ¿pero qué pasa? ¿Cómo está acompañado todo esto? Y volviendo al lawfare, todo esto está acompañado de fotos del hotel y de lo mediático, que va sin que la gente se ponga a pensar. Y la verdad que no es que uno diga que la gente no piensa, sino simplemente tienen tantos problemas y la vida y la comunicación es tan así todo, que en realidad nadie tiene tiempo de pensar ni razonar demasiado en los tiempos que hoy vivimos. Y creo que esta característica de los tiempos que vivimos es utilizada desde lo mediático, desde lo comunicacional, para formar opinión pública, formatear y hacer cosas como esta. Hacen cosas peores también. Hacen cosas peores. Por ahí, formateando a la gente, la terminan haciendo votar cosas que van en contra de sus propios intereses. Si vamos a pensar las cosas que se han hecho, hacer a la gente por cosas que aparecían publicadas, dichas, y que la gente creyó que iba a haber pobreza cero, creyó que nadie le iba a sacar lo que tenían, al contrario, le vamos a dejar todo lo bueno y le sacamos todo lo malo, se lo creyó también. ¿Cómo no creer? Sería imposible también vivir sin creer. No es una crítica a la incredulidad de la sociedad, es una crítica al cinismo de los otros, de los que la manipulan, de los que la convencen, sabiendo lo que va a venir y lo que va a pasar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Voy al tema de los alquileres. ¿Y por qué digo de Julián Ercolini el mutante? Primera mutación de Ercolini. En el año, a ver, permítanme un poquito, sí, acá. En el año 2009, 2008 o 2006, no tengo acá, pero fue por allí, denuncian los opositores de vuelta que, en este caso,
una concesionaria de peajes viales, alquilaba el hotel Casa Patagónica Los Sauces. También, exactamente la misma matriz de denuncia y de acción. ¿Dónde cayó la causa? En Ercolini. ¿Quién era el fiscal? Adivinen. Polichita. El mismo que dice que el retorno de las obras que ellos dicen que tenía Lázaro Báez era el alquiler del hotel. Bien. Se hace una causa judicial, obviamente, con aquella denuncia. ¿Qué dice Ercolini? Que sobreselló la causa. Les adelanto para que no tengan el suspenso de saber, pero quiero que escuchen lo que escribió y firmó. ¿Y sabe qué, señor fiscal? Su colega, Polichita, no apeló, consintió. Fíjense. Todo lo que voy a leer consta en el expediente. Encomillado, es decisorio del juez Julián Ercolini en una causa igual, idéntica a esta denuncia. En primer lugar, merece aquí efectuarse un análisis respecto de la condición de funcionario público y la administración de los bienes de su propiedad. Coincido en lo sustancial con el informe encargado por el imputado Relats al estudio jurídico Julio César Rivera y Asociados. En dicho estudio, tal como se señaló anteriormente, se concluye que los funcionarios públicos conservan la libre administración y disposición de sus bienes durante el ejercicio de sus funciones. No existiendo ninguna norma, acá sí se acuerdan del derecho civil y del derecho administrativo, obviamente, las relaciones civiles deben ser aplicadas del Código Civil y las funcionales del Estado el derecho administrativo, ergo. Bueno, ahí todavía estaba con que era profesor de la facultad y enseñaba derecho. Entonces, no existiendo ninguna norma desde el derecho civil ni desde el derecho administrativo que lo prohíba y que el artículo 1160 del Código Civil establece exclusivamente dos casos de incapacidad de derecho, dos puntos, los religiosos profesos y los comerciantes fallidos. Así que Ercolini consideraba que si un funcionario no era ni religioso ni comerciante fallido, no estaba, no Ercolini, el código, perdón. Tampoco voy a ser mala porque esto es un auto fundado en derecho. Esta interpretación es coincidente con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 25.188 y en el artículo 54 del Decreto 41/1999, que reglamentan la información que deben suministrar los funcionarios públicos en sus declaraciones juradas, y son precisamente ellas. Miren ustedes, acá recobran la memoria, o la tenían, o la había perdido, y se comienza a regir por las declaraciones públicas que los funcionarios por ley están obligados a hacer durante el desempeño de su gestión, de su función. Que reglamentan la información que deben suministrar los funcionarios públicos en sus declaraciones juradas, y son precisamente ellas las que establecen que deberán contener dos puntos: A, bienes inmuebles; B, inversiones en títulos y acciones o participación en explotaciones personales o en sociedades; y C, los ingresos y egresos anuales derivados de las rentas. Nada de eso, nada de lo que Ercolini dice acá, que es la ley vigente, se tuvo en ninguna de las causas que se me lleva a mí adelante. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo está en mis declaraciones juradas. No me encontraron ni en Seychelles, ni en Panama Papers, ni en ninguna parte, porque vuelvo a reiterar, todo está en nuestras declaraciones juradas. Sin perjuicio de ello, no debe soslayarse la denuncia efectuada por la diputada Bullrich. Mira, me había olvidado. Bullrich. La diputada Bullrich, matriz otra vez, los opositores, con gran difusión mediática, ante la Oficina Anticorrupción contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, yo ya era presidenta,
cuando sostiene que lo que debería dilucidarse es si la presidenta podía o no firmar ese decreto, ya que en el inciso es un decreto que se había firmado sobre readecuación de tarifas en materia de peajes, que era aplicable a todos. Bueno, sigue, yo no quiero aburrirlo, pero sigue hablando. Y bueno, de todas, miren, ¿se acuerdan? Miren, esto es maravilloso. Pero todo ello implicó una reestructuración de las obligaciones originadas en los contratos de la administración, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que una de las cosas que decían, bueno, no, pero es que el Alto Calafate por ahí no tenía todas las ocupaciones, todas las habitaciones ocupadas? Creo que también lo dice usted en el dictamen, en su guión. Creo que dice que no tenían, y si no lo dijo usted, lo dijo seguramente los periodistas en los medios de comunicación. Miren lo que dice Ercolini de un hotel alquilado con ocupación negativa. Fíjense lo que dice. De todas formas, comillas son esto es Ercolini, Julián Ercolini. De todas formas, debe señalarse que la acreditación hipotética de una tasa de ocupación negativa tampoco podría ser tomada a juicio del suscripto como un elemento que hiciera presumir alguna circunstancia espuria, toda vez que mantener el hotel en esas condiciones también puede responder a diversas razones de índole comercial inherentes al grupo. Este era un grupo hotelero muy importante, que todavía tiene importantes hoteles en todo el país, sorteadas a través de posibles compensaciones de esas pérdidas con ganancias de otros sectores a la espera de posibles ventajas futuras. Bueno, y sigue hablando. Sobre la base de todo lo que borró con el codo es el juez que interviene en la causa del Hotel Los Sauces y del hotel, de la Casa Hotel Los Sauces, la causa de Los Sauces y la causa de Otesur. Es el mismo que dijo que mis hijos y yo somos una asociación ilícita por el alquiler de departamentos o de hoteles. El mismo que firmó el procesamiento, el mismo que provocó en mi hija que se enfermara, es el mismo que había firmado esto en el 2000. ¿Cuándo lo firmó este hombre? En el 2011. Cambió el gobierno y cambió Ercolini. Por eso le digo el mutante, para que se notifiquen que no es una adjetivación conjetural, para utilizar un término de la presidencia. Es una adjetivación que se basa en hechos reales, escritos y firmados. Sobre la base de todos estos antecedentes, el juez Ercolini resolvió con consentimiento fiscal que no existía en la causa delito alguno y, en consecuencia, dispuso el sobreseimiento de Juan Carlos Relat, mío y también de Néstor Kirchner, con una cosa bastante poco prolija. Cuando firmó el sobreseimiento de Néstor Kirchner fue en el 2011 y Néstor se había ido en el 2010. Es la primera noticia que tengo que sobreseen a una persona que ha fallecido. Pero son estas cosas que pasan acá. Con respecto a la asociación ilícita, quiero leer también lo resuelto por la Corte en el caso Stancanelli. Esto es textual, lo quiero leer porque es muy importante con el tema de la asociación ilícita y de las medidas y de resoluciones y sentencias que son tomadas, no por las, repito, en nombre del lawfare, no por las constancias que hay en el expediente, no por las pruebas que se produjeron o lo que acercaron los fiscales o que investigaron. No. Se investiga y se condena por los medios de comunicación. Ellos ponen la firma, nada más. No hacen otra cosa. Eso es hoy una parte, no todo sería injusta, una parte del poder o de la justicia federal en la República Argentina. Hablo de la justicia federal, no conozco otra justicia porque es la que me ha tocado sufrir
esta justicia federal es la que me ha tocado sufrir a mí y a mis hijos, a mí y a mi familia y a la memoria de quien fuera presidente de este país. ¿Qué dice la Corte en el caso Stancanelli? Que resulta necesario llamar a la reflexión a los señores jueces y fiscales de las instancias inferiores intervinientes en casos de significativa repercusión, como la presente, sobre la necesidad frente a una opinión pública, sea formada espontáneamente u orientada por los medios de comunicación masiva. Fíjense, sin decir lawfare, sin decir esto, la Corte en este fallo reconoce la existencia de una opinión pública formateada desde los medios de comunicación. Particularmente sensible ante hechos reales o supuestos de corrupción administrativa, de extremar, le pide a los jueces y a los tribunales, de extremar la atención en el encuadramiento legal de los hechos imputados a funcionarios o exfuncionarios, pues resulta irreparable el daño producido por la ligereza en la apreciación de tales hechos al crear expectativas públicas de punición, o sea, de castigo, de condena, que en caso de quedar luego desvirtuadas, alimentan sospechas o interpretaciones torcidas o aún malévolas sobre la intención de los órganos judiciales que en definitiva hacen respetar el ordenamiento jurídico. Nada se resuelve creando delitos de la nada, ni buscando el tipo penal que permite el procesamiento con efectiva privación de la libertad para luego acomodar los hechos a la figura, invirtiendo así el orden lógico del razonamiento. Punto. Continúa la Corte. Demasiados problemas han ocasionado a la República las represiones ilegales del pasado para que ahora se intente la represión de los delitos contra la administración o que perjudiquen al erario público por caminos aparentemente revestidos de legalidad, pero en definitiva ilegales, como que motivan la intervención de esta Corte por la vía que debería ser excepcional de la arbitrariedad, con el agravante de provenir de los encargados de asegurar el imperio del derecho y la consiguiente paz social. Finaliza la Corte. No es cuestión de satisfacer a la opinión pública presentándose como adalides de la lucha contra la corrupción administrativa, sino de aplicar rigurosamente el ordenamiento jurídico sancionado mediante la utilización de los medios legítimos suministrados por el derecho a aquellos que lo violan. Claro, muy claro. Mi única reserva es si la Corte, en estos 4 años que hemos pasado, no han advertido lo que estaba pasando en la República Argentina, cuando tanta gente fue privada de su libertad, inclusive con argumentos que no son ciertos, en la descripción de jueces que privaron a ciudadanos de su libertad sin que sea cierto las circunstancias por las cuales los privaron, simplemente en base a una doctrina que fue la doctrina Irursum, diseñada en la mesa judicial del gobierno que se va. Yo creo que es hora de que el recurso efectista, que las cosas dichas al voleo terminen y sean ordenadas por el derecho, por la jurisprudencia y por la doctrina, que es pacífica en la mayoría de los casos que he descrito. Llama la atención que se hayan cometido las cosas que se hicieron. Llama la atención que un allanamiento, no a la casa de una expresidenta, porque en definitiva una expresidenta puede ser allanada como cualquier hijo de vecino y está bien que así sea, sino un allanamiento como nunca le hicieron a nadie. 3 días de allanamiento transmitidos en vivo y en directo para lo largo y a lo ancho del país.
Estos son garantías constitucionales para romper casas, la mía, la de mi compañero, el escritorio de mi compañero. Lo rompió Bonadío, lo sabía la Corte. ¿Qué hicieron? ¿Cómo defienden la integridad? Porque se puede allanar, lo que no se puede hacer es romper una casa o llevarse cosas que no corresponde. O entrar a la casa de mi hija con su beba para no se sabe qué. Estas cosas pasaron en la República Argentina. Pero siempre pasan contra una orientación política. Contra los peronistas pasan estas cosas. Siempre. En el pasado y durante estos últimos 4 años. Nunca vi que le fueran a allanar la casa a Sturzenegger o a De la Rúa para ver qué había pasado con el megacanje o con el blindaje. Nunca lo vi. Siempre lo veo contra nosotros, contra los gobiernos populares. Ahí sí, allanamiento, prisión preventiva, asociación ilícita. Los hijos son tan delincuentes como los padres. Mi Dios, siempre le digo a Florencia, tal vez para consolarla. Imagínate lo que hubieran hecho si Perón y Evita hubieran tenido hijos. Imagínate lo que hubieran hecho si Perón y Evita, si a ella le hicieron lo que le hicieron muerte, imagínate lo que hubieran hecho con los hijos. Es el único consuelo que puedo darle después de todo lo que le han hecho. Pero faltaba algo más, discúlpenme. Pero falta algo más en esta causa. Lo peor. Ya vimos cómo Ercolini cambia según quién sea el que alquila, quién la alquila o en qué época se alquila. Si se alquila con gobiernos que aprietan, hace lo que dice el gobierno que aprietan. Cambian, dicen una cosa hoy, una cosa mañana. Fiscales que se convirtieron en adalides, como lo dice la acordada de la Corte de lucha contra la corrupción, consintieron autos que se dan de patadas con lo que resolvieron en esta causa por la cual estoy sentada acá. Pero esto no es lo peor. En realidad, esta causa es un refrito de otra causa. Tengo acá en mis manos la denuncia penal que una serie de diputados hicieron en el 2008, Elisa María Avelina Carrió, Adrián Pérez, Fernando Sánchez, Patricia Bullrich, Juan Carlos Morán y otros y otras. La denuncia fue presentada el 12 de noviembre del 2008. Acá están las firmas de los diputados, acá está el sello de mesa de entradas del juzgado de Ercolini. Acá describen, es más grande esta asociación, esto que estamos juzgando acá es una parte solamente de esta denuncia. Es solamente una parte de esta denuncia. Además de denunciarlo como miembro de la asociación ilícita, acá no estoy denunciada, yo está denunciado Kirchner, Lázaro Báez, otros empresarios como Cristóbal López, otros funcionarios. Y la otra parte es no solamente la obra pública, sino las licencias de juego. Las licencias de juego en un gobierno donde Angelici, el de los bingos, forma parte de la mesa judicial de la República Argentina. ¡Mi Dios! ¡Mi Dios! Bien, Elisa Carrió, que parece que no lo conoce Angelici o estaba en algún lado, todo el mundo sabe que controla los bingos, etcétera, etcétera. No es ningún delito hacerlo. El problema es los que denuncian a los que no son del grupo de ellos como que sí que son delitos. Si los peronistas
tienen algo que ver, porque es también un ejercicio, es como que todo peronista que tiene plata es corrupto. Ahora, si no sos peronista y sos multimillonario por el juego, por la obra pública, por la energía, por las tarifas, por lo que sea, por las comisiones de la deuda externa, no importa. Es como una suerte de regla no escrita. Se presume honesto. Si no sos peronista, se presume honestidad. Y si sos peronista, seguro que sos corrupto, ni siquiera bajo la forma de la presunción, porque se elimina. La presunción es de culpabilidad, no de inocencia. En esta denuncia, esta maniobra, esto que se describe como la maniobra, es exactamente casi una copia de lo que decía Elisa Carrió en el año 2008. Sumaba las causas del juego, bueno, era una asociación ilícita un tantito más grande que esta. Ercolini, ¿qué hace? Comienza a desbrozar la causa, como tenían relaciones de juego, obras públicas, obra pública de Baez en el Chaco a través de otra empresa, etcétera, etcétera. Esto que se llama la causa madre, la separa. Sobresee a los empresarios que habían sido denunciados como miembros de la asociación ilícita, los sobresee. Años más tarde, durante este gobierno, los puso presos. Esto sucedió. ¿Qué hace con? Investigan una serie, el fiscal era Polichita. Bien. Luego, esta denuncia es en el 2008, 3 años la tuvo Ercolini, 3 años. El 6 de julio del 2011, acá la voy a mostrar para que la tome la cámara, por favor. Esa que siempre me tomaba todo el tiempo. Eso. Cuando venía a ser acusada, claro, no a defenderme. ¿Qué dice Ercolini respecto de la pavimentación de rutas provinciales, sobre precio, etcétera? Es lo mismo, nada más que menos rutas, porque claro, estábamos en el año 2008, o sea, menciona 2 o 3 rutas o 4, no recuerdo cuántas. ¿Qué hace Ercolini? Ercolini, acá está su firma, acá está la firma de Ercolini. ¿Qué hace Ercolini? Se declara incompetente. Se declara incompetente para seguir entendiendo en el hecho identificado como el relativo a la denuncia por el supuesto sobreprecio en la pavimentación de la ruta provincial del Chaco, y manda al Chaco, y las de Santa Cruz las manda a Santa Cruz. Para esto invoca bien, numerosa doctrina de la Corte Suprema, pacífica doctrina de la Corte Suprema de Justicia respecto de la jurisdicción para investigar obras más allá de que hayan sido financiadas con recursos nacionales, si esos recursos nacionales entraron a la administración provincial, como es el caso del que estamos hablando acá. Pacífica la doctrina de la dictadura, de los gobiernos democráticos, el tema de que al ingresar los recursos en jurisdicción provincial, la competencia donde se produjo el hecho es exactamente la provincial. No voy a leer todos los fallos que invoca el señor Ercolini, porque no quiero aburrirlos. Bien. Polichita, o sea, se declara incompetente y remite, permítanme, debiéndose extraer testimonios de las partes pertinentes y remitir a la justicia de instrucción penal de la citada provincia mediante oficio de estilo. Julián Ercolini, 2011. 3 años había tenido la causa.
3 años, señores jueces. El fiscal Polichita apela, obviamente, sube a cámara. ¿Y quién está en cámara? Un fiscal que, lo sé por los diarios, habría pedido la jubilación, Germán Moldes. Bien. ¿Qué hace Germán Moldes? Desiste del recurso de apelación. Acá está. Germán Moldes, ¿le suena? Germán Moldes desiste, ratifica el fiscal de alzada, el que, como dice la Corte, se había convertido en un adalid de la lucha contra la corrupción, y por recibido el presente incidente, se refiere al incidente de apelación, nuevamente Julián Ercolini, tómese razón de lo resuelto por el superior, agréguese a la causa principal, foliese, cúmplase, a tal fin extráiganse 2 juegos de testimonios de las partes pertinentes según los hechos y mediante oficio de estilo remítase respectivamente a la Justicia de Instrucción Penal de la provincia del Chaco y de Santa Cruz. Acá está, firmado por Julián Ercolini. Obviamente, no sé qué pasó en el Chaco, sí sé lo que pasó en la provincia de Santa Cruz, por razones obvias, soy de la provincia de Santa Cruz. Deberían interesarse qué pasó en el Chaco, digo, si les interesa. La justicia, acá tenemos, esto es un escrito, una copia del expediente de Santa Cruz, Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, por recibido desde el ingreso del presente sumario en los libros del registro de tribunal, esto es, no tiene fecha, pero acá está la carátula. Acá está la carátula. Juzgado de instrucción número 3. La causa Morán, Juan Carlos y otros sobre asociación ilícita, fraude a la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Esta causa, señor fiscal, fue remitida y se conformó en el 2011 un expediente en la provincia de Santa Cruz. Bien. Un año después, la justicia de Santa Cruz con dictamen fiscal, la jueza, no, acá no tengo el sello, no sé si sería, me parece que es la doctora Roxana Suárez por la firma, pero acá está. Resuelve desestimar la denuncia oportunamente incoada de conformidad con lo previsto en el artículo 187 del Código Penal y proceder al archivo de las presentes actuaciones. Archivan las actuaciones. Bien. Todos pensarán, ¿se terminó? No, la película sigue. El lawfare sigue. Esto no se detiene. Esto es casi, diría, como juega mi nieta cuando imita no sé qué muñeco, el infinito y más allá. Hay un muñeco que los chicos juegan que dice el infinito y más allá. Esto, Bueno, eso ella se para y en la pileta dice el infinito y más allá y se tira. Elenita, una gran precursora de lo que está pasando en la Argentina. Esto estamos en el año 2012. La sentencia, el resolutorio que yo acabo de sacar es del año 2012 de la Justicia Provincial respecto de la denuncia de asociación ilícita. Pero hay otra denuncia más. Acá la tengo. Permítanme, pues son muchos papeles. La denuncia la hace, esta vez no es ni Elisa Carrió, ni Patricia Burlich, es Mariana Zubich. Seguramente les debe sonar porque va a ser legisladora nacional, creo que ha sido electa, pero además era también la esposa del senador de la provincia, opositora, por supuesto, ¿no? Claro. ¿Qué hace Mariana Zubich el día 15 de abril
de 2013. En Río Gallegos comparece ante un colega de Ercolini, la jueza federal de Río Gallegos. La jueza federal de Río Gallegos. Y dice, ¿qué viene a denunciar? Preguntada, para que manifieste todo cuanto desee y dice. Dice Mariana Subich en esta declaración que está acá, que firma y que da origen a esta carátula del Ministerio Público Fiscal, Subich, Federal de Río Gallegos, Subich, Mariana, sobre denuncia. ¿Qué dice? Y acá, otro capítulo del lawfare. En base al informe periodístico emitido en el programa Periodismo para Todos, de Jorge Lanata, emitido con fecha 14 del corriente mes y año, me presento a realizar formalmente una denuncia para que se investiguen los presuntos delitos de asociación ilícita que involucra a altos funcionarios del Gobierno nacional, provincial y o empresarios, entre ellos el expresidente fallecido Néstor Kirchner, gobernador Daniel Peralta, era en ese momento Daniel Peralta el gobernador de la provincia de Santa Cruz, y funcionarios provinciales responsables de controlar la administración del erario provincial y del empresario santacruceño Lázaro Antonio Báez, Martín Báez y Leandro Báez, y otros empresarios como Leonardo Fariña, contador Daniel Pérez Gadín y asimismo Fabián Rossi. Bueno, y sigue la denuncia de lo que ya fue el programa, que creo que no hace falta quien le explique a ninguno de todos ustedes. Acá estará, acá ofrece prueba, solicita, y acá empieza la sustanciación por parte del Ministerio Público Federal, Fiscal Federal de Río Gallegos, la sustanciación de la causa frente a la denuncia. Le voy a pedir, por favor, si le puede pedir otra botellita, por favor, señor. Bien, estamos con la denuncia de Mariana Subich, abril del 2013. Gracias, muchas gracias. Sin perjuicio de lo antes dispuesto, esto es uno de los tantos autos del fiscal federal de Río Gallegos que pide medidas a raíz de la denuncia, medidas probatorias sobre la denuncia, claro. Sin perjuicio de lo antes dispuesto, se ve que había dispuesto otras medidas, líbrese oficios a Artear. Artear, todos sabemos, es la empresa de Clarín, que es la productora o dueña de Canal 13 y de todas las señales, y una de las que produce el programa periodístico Periodismo para Todos. Emitido el pasado 21 de abril del 2013, con todas las grabaciones y filmaciones sin editar. Ese es el primer pedido que hace el fiscal. Segundo pedido, a la Administración General de Vialidad Nacional, para que en el término de 15 días, siempre con los 15 días, ¿vieron? ¿No? En el término de 15 días uno tiene que hacer todo. Este fiscal es de la doctrina Polichita, se ve, y Maíquez, 15 días. Para que en el término de 15 días informe la totalidad de las obras públicas realizadas y o en ejecución en la provincia de Santa Cruz desde el año 2003 a la fecha, indicando en cada caso modo de contratación, adjudicatarios, monto de los contratos y de las redeterminaciones, si las hubiere, como así también número de expediente que individualice el trámite. 3. Oficiar al Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Cruz para que en el término de 15 días informe de manera detallada, a través de las áreas, organismos centralizados, descentralizados y entes autárquicos, Vialidad Provincial es un ente autárquico, de la totalidad de las obras públicas realizadas y o en ejecución en la provincia desde el año 2003 a la fecha, indicando en cada caso modo de contratación, adjudicatarios, monto de los contratos y de las redeterminaciones, si las hubiere, como así también número de expediente que individualice el trámite y origen de los fondos
con el que se cancelaron las obras. Cuarto, oficio a AFIP, Dirección General Impositiva, DGI, a fin de que realice un análisis patrimonial sobre los contribuyentes Lázaro Antonio Báez, Martín Antonio Báez y Leandro Antonio Báez, bueno, y dice los nombres. Y acá tenemos la primera contestación, que la primera contestación es de Vialidad Nacional. Acá está. Esta nota es al señor administrador general de Vialidad, le llega: tengo logrado dirigirme a usted con la disposición de la señora fiscal subrogante por ante el juzgado federal, le llega el oficio al señor ese que está sentado ahí, que era el administrador de Vialidad Nacional, pidiendo esta información. ¿Qué hace el señor que estaba sentado ahí? Manda la información, que son 100 obras. Acá están, una por una. Monto, todo lo que le pidió el fiscal, todo lo que le pidió el fiscal, todo le manda. Son 22 hojas, hay 100 obras. ¿Por qué 100 obras? Porque había obras, le manda todo lo que Vialidad hizo en la provincia de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque además de obras viales, podía haber convenios con los municipios u otras obras que también encaraba Vialidad, con pavimentación de calles, etcétera, etcétera. Son creo que 100 obras, si mal no recuerdo, por ahí me equivoco, pero son 100 obras. En estas 100 obras del año 2013 están 49 de los expedientes que son la base de esta acusación que estoy hoy aquí respondiendo. 51 obras mencionó el guión fiscal. Bueno, 49 están acá. Las mandaron en mayo del 2013 a la Justicia Federal de Río Gallegos, a pedido, obviamente, y por denuncia de una opositora. Por denuncia de una opositora. Bien. Empieza un periplo. Si es fiscal, si es federal, si es... Hay intervenciones, resuelven, sacan, proveen prueba. Como detalle al margen, miren, ¿se acuerdan que había pedido a las obras de la provincia de Santa Cruz, además de las de Vialidad? La provincia de Santa Cruz le manda 540 obras de servicios públicos, Sociedad del Estado, que es la que hace electricidad y gas, de Administración de Vialidad Provincial y de todos los organismos que están trabajando. Fomicruz, de Fomicruz también pidieron. Fomicruz es la empresa minera provincial que interviene en las concesiones mineras. Le mandaron todo al juzgado federal. Esto era junio del 2013. Un año y medio después, yo quiero recordar la semana de Polichita para acusar, para llamar indagatoria, para investigar, semana, 4 días, 2 días, 3 días. Al año y medio, casi el 16 de diciembre del 2014, en un auto donde repite muchos argumentos. Claro, la jurisprudencia no es una para Río Gallegos y otra para Capital Federal. La jurisprudencia de la Corte es la misma jurisprudencia en Río Gallegos y en Capital Federal. Muchos de los argumentos que describe la conjueza Andrea Askenazi es declarar incompetente. Se declara incompetente por los mismos argumentos parecidos, letras más, letras menos, artículos más, fallos menos, exactamente en consonancia con lo que había sostenido Ercolini cuando 3 años antes, Ercolini se había declarado incompetente. ¿A dónde va esto finalmente? Termina en la justicia provincial. En la justicia provincial, o sea, estamos hablando desde octubre de 2014, calculo que le deben haber remitido
toda la documentación, expedientes y expedientes que ya tenían durante 1 año y medio de vialidad a la justicia provincial. Y la justicia provincial finalmente resuelve teniendo en cuenta todo lo que le mandaron. Recuerden que estaban de los 51 contra... ¿Por qué eran 51? Y porque en el 2013 se ve que el número 50 y el número 51, por una cuestión cronológica, se deben haber dicho en el 2014 y el 2015, y por lo tanto era imposible que estuvieran acá. Con lo cual fueron las 49 que ya estaban y que era lo que le habían pedido. Porque no es que la mandó porque se le ocurrió, porque vio luz y entró. Se le había pedido la justicia federal al señor Periotti porque lo había denunciado una opositora, a todos, de lo mismo. Bueno, con fecha 8 de junio del 2015, la jueza de Santa Cruz dicta el sobreseimiento de Lázaro Báez, Martín Báez y Leandro Báez de demás circunstancias personales en orden al delito de fraude en perjuicio de la administración pública. No juzgó ya por la asociación ilícita que ha hecho la denuncia. Además, todos sabemos que el juez no tiene por qué respetar la calificación de la denuncia, sino que califica. Calificó que el delito en realidad no era asociación ilícita, que si había delito en todo caso era fraude a la administración pública. No es que lo absolvió de una asociación ilícita, ni siquiera lo consideró, sino de lo que realmente es la tipología del delito, si es que el delito existe, y que es el fraude a la administración pública, sobreseído. Sin embargo, hoy parece ser que el levis in idem, en latín, y para el vulgo la cosa juzgada, no existen. No existen. Pero además, ¿cuál fue la opinión de este tribunal cuando se planteó esta excepción de cosa juzgada? No, no es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? ¿Cómo que no es lo mismo? Si es el mismo juez que está diciendo lo mismo, pero ahora está diciendo otra cosa contraria. Si son los mismos denunciantes. ¿O de qué coalición política es Iguacel distinta de la de Carrió y Mariana Zubich? Son siempre los mismos los que nos denuncian, y son ustedes, los jueces, los que se convierten en el ariete indispensable de este flagelo, que es identificar a la política y a los cambios en un país con la corrupción. No es más fácil decir no estoy de acuerdo con esa ideología porque no me gustan los pobres, porque no me gustan los negros y porque no me gustan otras cosas. ¿Por qué no son más sinceros? No. Tienen siempre que ser condenados por corruptos los peronistas. Y yo me pregunto, ¿por qué se armó todo esto? ¿Fue solamente la política de querer condenar al adversario político y decir que son todos unos ladrones? Se robaron todo, un PBI, no sé cuántas cosas más. ¿Es solamente el ganar una elección? No. No era solamente eso. Eso lo sabemos después de 4 años de gobierno. Venían a hacer lo que hicieron. A decir que nos robábamos todo, mientras tanto endeudaron al país en un PBI, en serio, ellos lo endeudaron, con comisiones del señor Toto Caputo, del señor Sturzenegger, todos ahora dando clases en el exterior, mientras los argentinos no tenemos ni para comer. Eso vinieron a hacer, pero para hacer eso había que convencer que los que le dábamos subsidios a las tarifas, que los que creamos la UH, que los que sacamos al país del endeudamiento, éramos todos unos chorros, porque entonces era mucho más fácil endeudar al país y hacer lo que hicieron. No fue casual, no fue solamente decir los peronistas, no es la grieta, que se olviden de la grieta. No entienden que no es la grieta. No entienden que son los intereses de los millones de argentinos, trabajadores que han perdido su trabajo, empresarios
que han perdido sus empresas, gente que duerme en la calle. ¿Qué grieta? No es ninguna grieta, son minorías que empoderándose en base a todo esto que hemos descrito y también seguramente errores que cometimos o cosas que vienen desde el fondo de la historia, no pueden resolver. Es tan difícil entenderlo. Hay que ser tan inteligente para saber estas cosas. Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, que le pagó el Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Silencio, por favor. Doctora, le pregunto si va a responder preguntas de las partes. Permiso, me voy a levantar, señor. He terminado la aclaración. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que sea con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Silencio, por favor.